Bienvenidos a Sigüenza, una joya medieval en el corazón de España. Esto es 100% español. Hoy recorreremos juntos sus calles empedradas, exploraremos su historia y descubriremos sus monumentos más icónicos. Situada en la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, Sigüenza combina siglos de historia con paisajes naturales y una riqueza cultural incomparable. Su pasado se remonta a la época celtíbera, pasando por romanos, visigodos y musulmanes, hasta convertirse en la ciudad medieval que conocemos hoy. El castillo de Sigüenza es uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XII, cuando los cristianos reconquistaron la zona. Fue utilizado como fortaleza militar y, más tarde, como residencia de los obispos de Sigüenza. Al acercarnos, podemos apreciar sus torres robustas y murallas, diseñadas para resistir ataques en tiempos turbulentos. Al adentrarnos en el interior del castillo de Sigüenza, nos sumergimos en un auténtico viaje al pasado. Sus imponentes salones están decorados con armaduras antiguas, algunas de ellas utilizadas en batallas medievales, así como con tapices elaborados que narran historias de la época y representan escenas de caza, batallas y vida cortesana. El mobiliario medieval que adorna las salas incluye mesas de madera maciza, tronos ceremoniales y cofres tallados, muchos de ellos originales o recreaciones fieles a los modelos históricos. Las lámparas de forja y los candelabros aportan un ambiente íntimo y evocador, iluminando las estancias de manera tenue, tal como habría sido en siglos pasados. Uno de los espacios más fascinantes es el Salón del Trono, donde se celebraban recepciones reales y consejos de guerra. Sus muros de piedra y techos abovedados crean una atmósfera solemne, mientras que las vidrieras de colores proyectan reflejos vibrantes que añaden vida al ambiente. Subiendo a las torres, encontramos las antiguas mazmorras y los pasadizos secretos que conectaban diferentes puntos estratégicos del castillo, utilizados tanto para defensa como para escape en tiempos de asedio. Desde las terrazas y las almenas, las vistas panorámicas de la ciudad medieval, con sus calles empedradas y tejados rojizos, junto con el valle que la rodea, son simplemente espectaculares. Esta perspectiva privilegiada permite imaginar cómo los centinelas vigilaban la región desde lo alto, protegiendo la fortaleza y sus habitantes. La visita al interior del castillo es una experiencia envolvente que transporta a otra época, permitiendo admirar no solo su valor arquitectónico, sino también su relevancia como símbolo de poder y defensa en la historia de Sigüenza. Y ahora nos trasladamos a la Catedral de Sigüenza, que se puede ver desde el exterior del pueblo. Su imponente estructura domina el paisaje urbano y es un claro testimonio de la importancia histórica y religiosa de esta ciudad. La construcción de esta catedral comenzó en el siglo XII, en plena época románica, pero fue creciendo y transformándose durante varios siglos. Por eso, en su arquitectura podemos observar una fusión entre el estilo románico primitivo y el gótico posterior, lo que la convierte en un auténtico museo de estilos arquitectónicos. Nos encontramos ante uno de los monumentos más emblemáticos de Sigüenza, la Catedral de Santa María. Observemos la fachada principal, robusta y sobria, pero al mismo tiempo majestuosa. Las dos torres defensivas que flanquean el edificio nos recuerdan que esta catedral no solo fue un lugar de culto, sino también un bastión fortificado durante las guerras medievales. De hecho, en varios momentos de la historia, sirvió como refugio para los habitantes de la ciudad. Justo en el centro, llama la atención el gran rosetón. Su diseño gótico, con formas geométricas entrelazadas, filtra la luz de manera espectacular al interior, creando un ambiente místico y solemne. Cada elemento arquitectónico aquí tiene un propósito simbólico y funcional, reflejando el poder de la Iglesia en esa época. Ahora vamos a entrar en el interior, donde nos espera uno de los tesoros artísticos más impresionantes de Sigüenza, el Sepulcro del Doncel.
Esta escultura gótica del siglo XV representa a Martín Vázquez de Arce, un joven caballero que murió en batalla. Fijaos en los detalles de la escultura. El doncel está representado en una posición serena, recostado y leyendo un libro. Esta imagen tan humana y realista contrasta con las figuras tradicionales de guerreros en posturas solemnes. El doncel se ha convertido en un símbolo de la catedral y un ejemplo perfecto del arte funerario medieval. Es, sin duda, una de las obras más fotografiadas y admiradas por los visitantes. Sigamos recorriendo el interior. Ahora nos detenemos en el altar mayor, un espacio lleno de luz y majestuosidad. Su retablo dorado refleja el esplendor religioso del Renacimiento. El altar está decorado con figuras talladas y escenas bíblicas, que invitan al recogimiento y la contemplación. También encontramos varias capillas laterales, cada una con su propia historia y personalidad. Algunas albergan retablos renacentistas y pinturas religiosas de gran valor artístico. No podemos pasar por alto la capilla del Santísimo y la capilla de San Pedro, donde se conservan importantes reliquias y obras de arte sacro. Destacan las vidrieras de colores, que proyectan una luz mágica en las paredes de piedra. Además, el coro, con sus sillerías talladas en madera, es otro de los puntos que merece atención por la complejidad y belleza de sus grabados. Antes de salir, nos dirigimos al claustro. Este espacio tranquilo y rodeado de columnas ofrece un remanso de paz y reflexión. Su diseño gótico invita al paseo mientras se admiran las pequeñas esculturas y detalles en piedra. Aquí podemos imaginar la vida cotidiana de los monjes y sacerdotes que utilizaban este lugar para el estudio y la meditación. En definitiva, la Catedral de Santa María no solo es un lugar de culto, sino también un testigo vivo de la historia de Sigüenza. Su mezcla de estilos arquitectónicos, sus obras de arte y su papel como fortaleza la convierten en una parada imprescindible para quienes buscan comprender la riqueza cultural y espiritual de esta ciudad. El patio de la Catedral de Santa María, también conocido como claustro, es uno de los espacios más serenos y emblemáticos de este majestuoso templo. Se encuentra ubicado en el interior del complejo catedralicio y combina elementos arquitectónicos de distintas épocas, reflejando el paso del tiempo y las transformaciones que ha experimentado el edificio desde su construcción en el siglo XII. Uno de los aspectos más fascinantes del patio es su capacidad para transmitir calma. Originalmente, este espacio estaba diseñado para la meditación y el recogimiento de los canónigos y sacerdotes que servían en la catedral. Su disposición en cuadrados simboliza el orden y la armonía divina. En el centro del claustro, se extiende un jardín con árboles y plantas ornamentales, que aporta frescura y verdor al entorno. Este jardín, junto con el pozo central, representaba un oasis espiritual para quienes buscaban descanso o reflexión en medio de la vida religiosa. Museo Catedralicio de la Catedral de Santa María. Ubicado dentro de la Catedral de Santa María de Sigüenza, el Museo Catedralicio es una joya cultural que alberga una impresionante colección de arte sacro. Este espacio fue creado para conservar y exhibir el valioso patrimonio artístico acumulado a lo largo de los siglos por la diócesis. Al adentrarnos en el museo, nos encontramos con una serie de salas expositivas que muestran piezas religiosas de incalculable valor histórico y artístico. Su colección incluye esculturas, pinturas, orfebrería litúrgica, manuscritos antiguos y textiles utilizados en ceremonias religiosas.
En la sección de pintura religiosa, encontramos obras atribuidas a artistas como Francisco de Zurbarán y el Greco, lo que eleva el valor artístico del museo. Estas pinturas reflejan el fervor espiritual de la época y muestran escenas bíblicas con un nivel de detalle impresionante. Una de las obras más destacadas es el retablo de Santa Librada, una magnífica pieza renacentista del siglo XVI, creada por el maestro Juan Soreda. El museo también custodia una serie de manuscritos medievales, libros corales iluminados y documentos históricos que nos transportan a los tiempos en que la catedral era el epicentro cultural y religioso de la región. En la sala dedicada a los textiles litúrgicos, se exponen capas pluviales, casullas y otros ornamentos utilizados en las ceremonias religiosas. Estas piezas destacan por sus bordados dorados y sus tejidos finamente trabajados, testimonio de la habilidad artesanal de la época. En resumen, el Museo Catedralicio de Sigüenza es una visita imprescindible para quienes desean explorar la riqueza artística y espiritual de esta catedral. Su colección no solo preserva la historia religiosa de la ciudad, sino que también ofrece una experiencia cultural inolvidable. Salimos de la imponente Catedral de Santa María y nos dirigimos a pocos pasos hacia uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, la Plaza Mayor de Sigüenza, un lugar cargado de historia, cultura y tradición. Esta plaza, que ha sido el centro social, político y económico de la ciudad desde la Edad Media, nos recibe con su característico diseño porticado, rodeado de edificios históricos que reflejan el esplendor arquitectónico de diferentes épocas. Su origen se remonta al siglo XV, cuando el obispo Juan de Segovia ordenó su construcción como un espacio urbano funcional para el comercio y la vida pública. Bajo estos arcos, comerciantes y artesanos vendían sus productos, convirtiendo la plaza en un auténtico punto neurálgico de la vida medieval. Uno de los edificios más destacados es la Casa del Doncel, una construcción noble que muestra la importancia de la familia Vázquez de Arce, cuyo miembro más ilustre, Martín Vázquez de Arce, es conocido como el Doncel de Sigüenza. Con su mezcla de historia, arquitectura y ambiente animado, la Plaza Mayor sigue siendo el corazón vibrante de Sigüenza, un lugar que combina el legado medieval con el dinamismo contemporáneo. Otro edificio notable es el Ayuntamiento de Sigüenza, construido en el siglo XVI. Su fachada renacentista, con balcones decorados y un escudo heráldico, añade elegancia a la plaza. Este edificio ha sido el centro administrativo y político durante siglos, albergando reuniones de gobierno y decisiones importantes para el desarrollo de la localidad. Ahora estamos frente al Museo Diocesano, uno de los espacios culturales más importantes de la región. Vamos a descubrirlo juntos. Este museo se encuentra en el Palacio Episcopal, un edificio histórico del siglo XVI que en sí mismo ya es una obra de arte. Fue inaugurado como museo en 1968 y alberga una increíble colección de arte sacro. Vamos a empezar con una de las secciones más impresionantes, las esculturas religiosas. Aquí tenemos un Cristo crucificado del siglo XIII, tallado en madera. Es un ejemplo perfecto del arte románico y de la devoción medieval. Incluso hoy, sigue transmitiendo emoción y espiritualidad. Seguimos explorando y ahora entramos en la sala de pintura renacentista y barroca. Aquí encontramos obras de discípulos de El Greco y Zurbarán. Cada lienzo refleja la maestría técnica de la época, con colores vibrantes y un nivel de detalle increíble. Ahora llegamos a la sala de tapices, uno de los espacios más fascinantes del museo. Estos tapices fueron tejidos en Flandes en el siglo XVII y narran escenas religiosas y mitológicas. Las figuras en madera policromada parecen cobrar vida. La Casa del Doncel es uno de los edificios más emblemáticos de Sigüenza. Su nombre proviene de Martín Vázquez de Arce, conocido como el Doncel de Sigüenza, cuya tumba se encuentra en la catedral. Este joven noble ha pasado a la historia como símbolo de la caballería medieval. Ubicada en el casco histórico, esta casa data de los siglos XIV y XV.
Su fachada combina elementos góticos y mudéjares, reflejando la mezcla de culturas que existía en la España medieval. Al cruzar sus puertas, se respira el ambiente de una época marcada por la nobleza y la tradición. El interior de la casa conserva detalles arquitectónicos originales. En la planta baja destacan los arcos de herradura y los azulejos mudéjares que decoran las paredes, recordándonos la influencia musulmana en la región. En los pisos superiores, encontramos salones con techos artesonados de madera tallada, que reflejan el esplendor de la época. Una de las estancias más interesantes es la sala de armas, donde se exhiben piezas de la época medieval. La casa también alberga una colección de mobiliario renacentista y objetos domésticos que muestran cómo era la vida en un hogar noble de la Edad Media. Desde baúles tallados hasta tapices decorativos, cada rincón tiene un valor histórico. Esta casa, además de ser un monumento histórico, ha sido testigo del paso del tiempo y de los cambios culturales en Sigüenza. Hoy en día, se utiliza como centro cultural y museo, permitiendo a los visitantes acercarse a la historia y la arquitectura medieval de la ciudad. La iglesia de San Vicente Mártir es uno de los templos más antiguos de Sigüenza. Su origen se remonta al siglo XII, y su construcción en estilo románico refleja la importancia religiosa y cultural que tuvo la ciudad en la Edad Media. Al acercarnos, lo primero que llama la atención es su fachada austera pero solemne, típica del románico. La puerta de entrada está adornada con un sencillo arco de medio punto, mientras que las piedras que forman los muros parecen contarnos siglos de historia. En el interior, nos encontramos con una única nave de estructura sencilla pero cargada de simbolismo. Sus muros gruesos y las bóvedas de cañón nos hablan de la función defensiva que también cumplían muchas iglesias en esa época. Uno de los elementos más destacados es el altar mayor, donde se encuentra una imagen de San Vicente, el mártir al que está dedicada la iglesia. San Vicente fue un diácono y mártir cristiano que murió en el siglo IV durante las persecuciones del Imperio Romano. Su figura representa la fe y la resistencia ante la adversidad. En las capillas laterales, encontramos esculturas de santos y retablos barrocos añadidos en épocas posteriores, que complementan la decoración románica original. Cada uno de estos detalles aporta capas de historia al templo. También destacan las inscripciones y lápidas que nos recuerdan la importancia funeraria de esta iglesia, donde fueron enterrados nobles y personajes ilustres de la ciudad. Esta iglesia, aunque pequeña, tiene un enorme valor simbólico para Sigüenza. Es un testimonio del pasado medieval de la ciudad y de la profunda religiosidad de sus habitantes a lo largo de los siglos. Hoy, San Vicente Mártir sigue siendo un lugar de culto y, al mismo tiempo, una joya arquitectónica para quienes visitan Sigüenza en busca de historia, arte y espiritualidad. La iglesia de Santiago, situada en el casco histórico de Sigüenza, es un testimonio excepcional de la arquitectura románica del siglo XII. Al acercarnos, lo primero que observamos es su fachada de piedra, robusta y austera, con un elegante arco de medio punto en la portada, típica del estilo románico. En el interior, aunque el tiempo ha dejado su huella, podemos apreciar la distribución original de una nave única cubierta por bóvedas de cañón. Los capiteles de las columnas están decorados con motivos vegetales y figuras esculpidas, un detalle característico del arte románico. La iglesia sufrió importantes daños durante la Guerra Civil Española, pero gracias a las labores de restauración, se ha conservado gran parte de su estructura original. La ermita del Humilladero, construida en el siglo XVI, es un pequeño templo de estilo gótico tardío con toques renacentistas. Su nombre hace referencia a los humilladeros, lugares de oración situados en las entradas de las ciudades para viajeros y peregrinos. Nos encontramos en el monasterio de Nuestra Señora de los Huertos, un rincón lleno de historia, espiritualidad y tradición. Este monasterio fue fundado en el siglo XVI y desde entonces ha sido hogar de las monjas clarisas franciscanas, quienes han mantenido viva su vocación contemplativa y religiosa durante más de 400 años. Su arquitectura es una mezcla de estilo renacentista y barroco, destacando su fachada sencilla pero elegante.
Aunque exteriormente pueda parecer austero, el monasterio esconde en su interior auténticas joyas artísticas y religiosas. Su iglesia, dedicada a la Virgen María, cuenta con un magnífico retablo mayor ricamente decorado con detalles dorados y esculturas que invitan a la contemplación. Al recorrer sus pasillos y capillas, podemos apreciar la devoción y el esmero con el que este lugar ha sido cuidado. También es conocido por su tradición artesanal. Las monjas elaboran deliciosos dulces caseros, especialmente las famosas yemas, un postre tradicional que los visitantes pueden llevar como recuerdo. Estas recetas han pasado de generación en generación, conservando el sabor auténtico de la repostería conventual. La Plaza de la Cárcel es uno de los rincones más históricos y pintorescos de Sigüenza. Su nombre proviene de la antigua cárcel medieval que se ubicaba aquí, un edificio que formó parte del sistema de justicia de la ciudad durante siglos. En el centro de la plaza, se respira un ambiente tranquilo, rodeado de edificios con fachadas de piedra que nos transportan a la época medieval. Este lugar fue también punto de reunión y comercio, donde se celebraban mercados y ferias. La arquitectura que rodea la plaza conserva elementos originales, como arcos de medio punto y balcones de hierro forjado, características que le dan ese aire de pasado noble y señorial. Hoy en día, es un espacio ideal para hacer una pausa mientras se recorren las calles de Sigüenza. El mirador de Félix Rodríguez de la Fuente es uno de los puntos más impresionantes para disfrutar de las vistas panorámicas de Sigüenza y su entorno natural. Además, las vistas se extienden hacia el valle del río Henares y los campos que rodean la zona, ofreciendo una estampa pintoresca en cualquier época del año. Este lugar rinde homenaje al famoso naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, conocido por su labor en la conservación de la naturaleza y su amor por los paisajes rurales. Las jornadas medievales de Sigüenza son uno de los eventos más esperados del año, donde la ciudad regresa a la Edad Media durante un fin de semana lleno de historia, espectáculos y tradición. Cada verano, las calles empedradas y los rincones históricos de Sigüenza se transforman para recrear el ambiente medieval. El evento celebra la historia de la ciudad, especialmente el episodio de la Reconquista, cuando Sigüenza fue recuperada de manos musulmanas en el siglo XII. Durante estas jornadas, los visitantes pueden disfrutar de un mercado medieval con artesanía, productos tradicionales y gastronomía típica. Las calles se llenan de juglares, trovadores, malabaristas y músicos que animan cada rincón, mientras desfiles de caballeros y damas recorren la ciudad. Uno de los momentos más esperados es el torneo medieval, donde los caballeros compiten en justas y combates simulados en el patio del castillo. También se representan obras de teatro callejeras y recreaciones históricas que transportan a los asistentes al pasado. Además, las actividades incluyen talleres artesanales, exhibiciones de cetrería, espectáculos de fuego y danzas medievales. Todo esto, acompañado por la iluminación nocturna y el sonido de la música antigua, crea una experiencia mágica e inolvidable. Sigüenza no solo es historia y patrimonio, sino también un destino ideal para los amantes de la buena comida. Su gastronomía refleja la tradición castellana, con recetas contundentes y sabores auténticos que conquistan el paladar. Entre los platos más representativos destaca el cabrito asado, preparado lentamente en horno de leña. Su carne jugosa y su piel crujiente hacen de este plato un clásico imprescindible. También es famosa la caldereta de cordero, un guiso tradicional que combina carne tierna con vino, ajo, pimiento y especias, ideal para los días fríos. Otro plato típico son las migas del pastor, elaboradas con pan, chorizo, panceta y ajo. Este plato humilde pero sabroso era el sustento de los pastores y sigue siendo muy popular en la región. Para los amantes del pescado, el bacalao ajo arriero, cocinado con tomate, ajo y pimientos, ofrece un sabor potente e irresistible. En cuanto a los entrantes, no podemos olvidar el morteruelo, un paté caliente de carne de caza muy sabroso, perfecto para abrir el apetito. Y como colofón dulce, los bizcochos borrachos, empapados en licor y almíbar. Para acompañar estos platos, Sigüenza ofrece vinos de la región, así como licores caseros como el orujo y el licor de miel, que aportan el toque final perfecto a cualquier comida. ¿Qué esperas para planificar tu visita? Si te ha gustado este recorrido, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal 100% español y activar la campanita para más aventuras por España.
Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta ciudad o si tienes algún lugar favorito de España que debería explorar. Nos vemos en el próximo vídeo.